A ver, pensemos en esto. Tener una idea, una forma concreta en la cabeza y poder traerla al mundo real casi tan fácil como si la dibujáramos en un papel. Hoy vamos a hacer un repaso del viaje que ha hecho el modelado 3D, desde esos planos de ingeniería súper rígidos hasta herramientas que se sienten casi como tener a CIA digital en las manos. Un viaje que, la verdad, ha cambiado por completo nuestra forma de crear. Y aquí está la gran pregunta, la que une a artistas, a creadores, desde el que moldea la cerámica hasta quien diseña para la impresión 3D. ¿Cómo se salta ese abismo que entre una idea y el objeto físico? Pues bien, hoy vamos a ver qué herramientas digitales se han inventado para construir precisamente ese puente. Nuestro recorrido va a tener 4 paradas. Primero, vamos a entender el problema original. Luego, veremos cómo nació la solución. Después, analizaremos la herramienta que lo cambió todo, que fue Meshmixer. Y para terminar, echaremos un vistazo al futuro, a ver qué es lo que viene. Venga, empezamos por el principio. Durante muchísimo tiempo, el mundo digital y el taller de un artista eran como agua y aceite. No se mezclaban. Las herramientas de diseño 3D no entendían de intuición, de fluidez. No estaban hechas para crear, sino para calcular. Y esa fue la primera gran barrera que hubo que derribar. Pensamos un momento en el software CAD de toda la vida, el de diseño asistido por ordenador. A ver, para la ingeniería es una maravilla, potentísimo, pero esa precisión milimétrica lo hace súper rígido y carísimo, claro. No estaba pensado para un artista que busca formas orgánicas, fluidas, era una herramienta para ingenieros. Y este muro frenó en seco a toda una comunidad maker que lo único que quería era dar vida a sus ideas. Pero entonces algo empezó a moverse. Y lo curioso es que la solución no vino de las grandes empresas, no, vino del mundo académico, con una idea que era bastante radical, y si modelar en 3D fuera tan fácil como coger un lápiz y dibujar. Esta cronología nos cuenta cómo empezó todo. La mecha se enciende en 1999, con un proyecto universitario llamado TEDdy. 5 años más tarde, un investigador, Ryan Smith, coge esa semilla y la planta en su propio proyecto, ShapeShop, y con eso, sin saberlo, estaba poniendo la primera piedra de todo lo que vendría después. Es que lo que hacía TEDdy era para la época pura magia. El concepto era súper simple, pero potentísimo. Dibujabas un garabato, un contorno en 2 dimensiones y el software, ¡zas!, lo inflaba, lo convertía en un objeto 3D. Demostró que no hacían falta comandos rarísimos ni conocimientos de ingeniería para crear un volumen, bastaba con un trazo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, en la parte técnica. El modelado de siempre es como construir con una malla de alambre, vas estirando puntos, vértices para darle forma. ShapeShop hizo algo totalmente distinto, usaba lo que se llaman superficies implícitas. O sea, en lugar de una malla, imaginemos que vamos juntando formas básicas como esferas, cilindros, y estas se fusionan suavemente, como si fueran gotas de mercurio. Era un enfoque mucho más orgánico, más parecido a esculpir de verdad. ShapeShop fue un bombazo de ideas nuevas. El motor que lo movía era el sistema Blob Tree, que era el que permitía esas fusiones tan orgánicas. La interfaz, por supuesto, estaba pensada para usarse como un lápiz digital, buscando esa conexión natural de la mano. E incluso resolvieron cómo poner texturas sobre estas formas que cambiaban constantemente. Un avance tan brutal que lo presentaron en SIGGRAPH, que es como los Oscar de los gráficos por ordenador. Y claro, todas estas ideas tan académicas, tan experimentales de ShapeShop, tenían que aterrizar en algún sitio, ¿no? Pues ese sitio fue el proyecto más famoso de Ryan Smith, Meshmixer, una herramienta que nació de una necesidad real, empujada por la revolución de la impresión 3D. Esta frase es la clave, lo resume todo a la perfección. Con el boom de las impresoras 3D baratas, la gente se las compraba, llegaba a casa y se daba de bruces con la realidad. El software era un infierno. Hacía falta un programa igual de accesible que las propias impresoras. Un software hecho por y para la gente que crea cosas. La historia de Meshmixer es un poco agridulce, la verdad. Nació como un proyecto universitario, gratis, y se convirtió en la navaja suiza de la impresión 3D. ¿Y por qué triunfó tanto? Pues muy fácil, porque resolvía problemas reales de forma súper sencilla. ¿Que tenías un modelo roto? Lo arreglabas. ¿Que querías juntar varias piezas? Hecho. ¿Ahuecarlo para gastar menos material? Un par de clics. El éxito fue tan grande que en 2011 lo compró el gigante Autodesk. Y a partir de ahí, pues sus mejores funciones se fueron integrando en programas de pago. Meshmixer sí ahí, gratis, pero es como un fantasma. Increíblemente útil, sí, pero congelado en el tiempo. Y en este gráfico se ve clarísimo lo que pasó. Más de la mitad de la magia de Meshmixer se la quedó el ecosistema comercial de Autodesk. Pero lo más fuerte, lo que es increíble, es que todavía hoy un 40% de sus funciones siguen siendo únicas. Solo existen en esa versión gratuita y abandonada. Una prueba de lo adelantadísimo que estaba a su tiempo. Pero bueno, la historia no acaba aquí, con un proyecto abandonado. Después de su paso por el mundo corporativo y la industria de los videojuegos, Ryan Smith decidió que su visión merecía empezar de nuevo, pero esta vez por su cuenta, de forma totalmente independiente.
Resulta que Schmidt estuvo 5 años trabajando nada menos que en Epic Games, los creadores de Unreal Engine. Él intentó meter sus ideas de modelado directamente en el motor, pero claro, la cultura de Epic es la que es, está centrada al milímetro en los flujos de trabajo de los videojuegos. Así que decidió seguir su propio camino para crear herramientas que fueran de verdad universales. Y de ahí nació Gradient Space. Y Gradient Space es básicamente la culminación de todo este viaje. El objetivo es crear tecnología que no esté encerrada en un solo programa. Herramientas que funcionen dentro de un motor de videojuegos para hacer visualizaciones espectaculares. Es una aplicación súper ligera y autónoma para cualquier creador. Su primer gran producto es un plugin para Unreal Engine y, como no podía ser de otra manera, vuelve a innovar. Introduce una cosa llamada Model Matrix, que es una forma de representar volúmenes en 3D mucho más flexible que los voxeles. Permite crear formas que se pueden editar sobre la marcha y, lo más importante, sigue fiel a su filosofía, que sea accesible. ¿Que lo pueda usar un programador? Sí, pero también un artista que usa sistemas visuales como Blueprints sin tener que tocar ni una línea de código. Y esta es la misión. En el fondo, los grandes motores como Unreal son una pasada de potentes, pero muchas veces son demasiado complejos, demasiado pesados para tareas de diseño más sencillas. Gradient Space busca dar esa potencia, pero en formatos mucho más ágiles, más adaptados a lo que de verdad necesita un artista en su día a día. Y al final, todo este recorrido nos deja con una gran pregunta sobre la mesa. La odisea de Ryan Schmidt, desde ese proyecto universitario a ser absorbido por un gigante y a resurgir de forma independiente, personifica la gran batalla que se libra en el software creativo. ¿El futuro será de los ecosistemas cerrados y potentes de las grandes corporaciones? ¿O ganará la visión y la agilidad de los desarrolladores independientes que pelean por herramientas más abiertas y democráticas? La pregunta de momento sigue en el aire.